Hola a todos, mis queridos seguidores de YouTube. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal. Espero que estén muy bien y que hayan tenido una semana fantástica. Hoy, mis amigos, tenemos un tema que sinceramente me tiene con el corazón latiendo un poquito más rápido, y estoy seguro de que a ustedes también les va a encantar. Vamos a desentrañar un misterio, un pequeño secreto que parece haber envuelto a dos de las estrellas más queridas del momento en Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. Resulta que en el Día Internacional de la Mujer, algo muy especial y muy sutil, pero a la vez muy revelador, ocurrió entre ellos. Y hoy, vamos a poner todas las piezas del rompecabezas juntas para entender qué fue lo que pasó, qué significa, y por qué todo el mundo está hablando de ello. Así que si aman el drama, el romance y los guiños que a veces solo los verdaderos fans logran captar, quédense conmigo hasta el final porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es un pequeño gesto que para nosotros significa el mundo y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido tan interesante como este. Ya dicho esto, prepárense porque allá vamos. Como les decía, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es una fecha importante a nivel mundial. Se celebra la lucha por la igualdad, el reconocimiento de los derechos de las mujeres y se honra a todas las mujeres que con su fuerza y determinación, hacen del mundo un lugar mejor. Y en este contexto, dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama de las series y el espectáculo turco, Can Yaman y Demet Özdemir, nos regalaron un momento, digamos, peculiar. Para quienes no lo sepan, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos Erkenci, una serie que los catapultó a la fama internacional y que para muchos selló una conexión especial entre ellos, más allá de la pantalla. Siempre ha habido rumores, especulaciones, y esa chispa que el público percibe y que a menudo desea que se convierta en realidad. Y justo en este Día de la Mujer, sucedió algo que ha dado mucho que hablar. Todo comenzó como suele suceder en la era digital, con un par de gestos en redes sociales. Can Yaman, quien tiene una presencia muy activa en Instagram, como muchos de ustedes sabrán, decidió hacer algo poco común. En lugar de simplemente compartir un mensaje genérico de felicitación o una foto suya, optó por algo mucho más íntimo y, para los observadores atentos, lleno de significado. Él compartió una historia, y en esa historia, no apareció él solo. Apareció Demet Özdemir. Pero no era una foto de ellos juntos en un evento, ni un recuerdo de la serie, sino algo más sutil. Era una imagen de Demet en una pose muy natural, sonriendo, y sobre esa imagen, Can añadió un emoji. Un emoji aparentemente simple, pero que para los fans de Erkenci y para aquellos que siguen de cerca la dinámica entre ellos, gritaba un mensaje muy claro. ¿Qué emoji creen que eligió? Pues nada menos que el emoji de la rosa. Una rosa roja, un símbolo clásico de amor, de pasión, de reconocimiento profundo. Ahora bien, uno podría decir, bueno, Can le deseó un feliz Día de la Mujer a Demet, ¿cuál es el gran misterio? Y ahí es donde entra la magia de la comunicación no verbal y las intenciones ocultas que los fans logran descifrar. Can Yaman no solo compartió una foto de Demet. Compartió una foto de Demet, y le añadió una rosa. Y lo hizo en su día, el Día de la Mujer. Esto, mis amigos, no es un simple me gusta o un comentario público. Es una dedicación. Es un reconocimiento que va más allá de una felicitación superficial. Es un guiño directo, un mensaje que, aunque efímero en las historias de Instagram, resonó con muchísima fuerza en la comunidad de seguidores. Y aquí viene la parte más interesante y que ha generado toda esta conversación. ¿Por qué ese emoji de rosa? ¿Por qué en esa foto en particular? Los fans más devotos y especialmente aquellos que vivieron intensamente la química entre Can y Demet en Erkenci recordarán perfectamente la importancia de la rosa en su historia. En la serie las rosas jugaban un papel recurrente a menudo como símbolos de gestos románticos, de declaraciones de amor, de momentos significativos entre sus personajes, Candivit y Sanemein. Ver a Can Yaman, años después de que terminara la serie, dedicarle una rosa a Demet Özdemir, en un día tan especial, fue como revivir toda esa magia. Fue un recordatorio público de la profunda conexión que hubo, y que según muchos, quizás aún existe. Pero la cosa no termina ahí. El mensaje de Can Yaman no fue el único que generó revuelo. Demet Özdemir, por su parte, también tuvo su propia forma de responder, o de confirmar, de alguna manera, que había recibido y apreciado el gesto.
Días después, Demet también compartió una historia en su Instagram. Y en su historia, ella publicó una foto de ella misma, sonriendo, radiante y sobre esa foto, añadió una historia similar, pero con un toque diferente. Y aquí es donde la trama se pone aún más intrigante. Ella compartió una foto de ella, y sobre la imagen, escribió simplemente, mis 8 de marzo favoritos. Y la foto que acompañaba ese texto era, para sorpresa de muchos, una foto de flores. No era una foto de ella sola, ni una foto de su trabajo, sino una foto de un hermoso ramo de flores. Ahora, si juntamos las piezas del rompecabezas, la imagen se vuelve mucho más clara. Can le dedica una rosa a Demet en el Día de la Mujer, un gesto cargado de simbolismo romántico y un guiño a su pasado compartido. Y pocos días después, Demet responde publicando una foto de flores y declarando que son sus 8 de marzo favoritos. ¿Estaba Demet refiriéndose a las flores que le había enviado Can, o a las flores que ella misma había recibido o admirado? La ambigüedad es parte de lo que hace a estos momentos tan fascinantes. Sin embargo, la coincidencia es demasiado grande para ser ignorada. Los fans interpretaron esto como una confirmación tácita, un yo también te veo, un reconocimiento mutuo de que algo especial se está comunicando a través de estas acciones aparentemente pequeñas. Para los seguidores más acérrimos de Erkenci Kuş, este intercambio fue como un regalo de cumpleaños. Fueron años de esperar, de desear que la magia de la pantalla se trasladara a la vida real, o al menos que se mantuviera una conexión genuina entre los actores. Y en el Día de la Mujer, esa esperanza pareció ser alimentada de nuevo. No se trata de un anuncio oficial de relación, ni de declaraciones apasionadas. Se trata de esos gestos sutiles, esos mensajes codificados, que solo los que conocen la historia completa pueden entender y apreciar. Es un recordatorio de que a veces, las conexiones más profundas se comunican de las formas más inesperadas. Analicemos un poco más la psicología detrás de estos gestos. En el mundo del espectáculo, donde todo es tan público y está bajo escrutinio constante, la privacidad se vuelve un bien preciado. Y cuando dos personas que han compartido un vínculo tan fuerte, ya sea profesional o personal, deciden comunicarse de esta manera, es porque hay una razón. No es un acto impulsivo. Un emoji de rosa, elegido cuidadosamente y colocado sobre una foto, es una declaración. Y una respuesta, aunque sea un poco enigmática, demuestra que el mensaje fue recibido y entendido. Es como un código secreto entre dos personas que, a pesar de sus vidas individuales y sus carreras en constante movimiento, aún comparten una historia y quizás, solo quizás, un sentimiento que perdura. Lo que hace este evento aún más interesante es la Timín. El Día Internacional de la Mujer. Can Yaman, un hombre dedicándole un símbolo romántico a una mujer en su día. Demet Özdemir, respondiendo con un reconocimiento de sus 8 de marzo favoritos acompañados de flores. Es un ciclo de reciprocidad, un intercambio sutil de afecto y reconocimiento. No es solo un cumplido vacío, es un gesto que resuena con la historia que el público ha vivido con ellos. Muchos de nosotros crecimos con Erkenci Kuş, nos enamoramos de sus personajes y de su química. Y ver que esa conexión, de alguna manera, sigue viva en la vida real, es algo que emociona y genera esperanza. Y aquí es donde entra la parte de la especulación, claro está. ¿Podría ser solo una amistad muy profunda? ¿Podría ser simplemente un gesto de agradecimiento entre colegas que se respetan mucho? Por supuesto que sí. Pero la elección del emoji de la rosa, el momento en que se produce y la posterior respuesta de Demet, apuntan a algo más. Apuntan a un reconocimiento de un pasado compartido, de una conexión especial que trasciende la pantalla. Y para los fans, eso es oro puro. Es la validación de sus sentimientos, de su amor por la serie y por los actores. Es la confirmación de que la magia, de alguna manera, todavía está ahí. Es importante también recordar que Can Yaman y Demet Özdemir son figuras públicas con vidas propias. Can ha estado muy activo en proyectos internacionales, y Demet también ha tenido una carrera muy exitosa. Sin embargo, a pesar de la distancia y del tiempo transcurrido, este gesto demuestra que hay un hilo conductor que los une, o al menos que los mantiene en contacto de una manera especial. Y ese contacto en un día tan simbólico como el Día de la Mujer, adquiere un significado particular. Es un reconocimiento de su fuerza, de su talento, y de su impacto en el mundo del entretenimiento. Y para Can, ofrecerle ese símbolo de admiración y afecto a Demet en su día,
es un mensaje potente. Creo que la belleza de estos momentos, especialmente en la era de las redes sociales, es que nos permiten ser testigos de estas interacciones, de estos pequeños gestos que, aunque públicos, tienen una intimidad particular. Nos permiten soñar, nos permiten imaginar y nos permiten, sobre todo, sentirnos conectados con las historias y las personas que admiramos. El mensaje secreto de Kanyaman y de Method de Mir en el Día de la Mujer no es tan secreto para aquellos que han estado siguiendo sus carreras y la historia de su conexión. Es un susurro en el viento digital, una chispa que enciende la imaginación de miles de fans en todo el mundo. Y es esa chispa la que hace que sigamos atentos, expectantes y emocionados por lo que pueda venir. En resumen, mis queridos amigos, lo que hemos visto en este Día de la Mujer es un ejemplo fascinante de cómo las conexiones personales pueden expresarse en el mundo digital, incluso entre celebridades. Kanyaman, a través de un gesto sutil pero cargado de significado, le dedicó una rosa a The Method de Mir en su historia de Instagram, un símbolo que resonó profundamente con los fans de Erkencikus. Y la posterior respuesta de Demet, con su foto de flores y la enigmática frase «Mis 8 de marzo favoritos», parece ser una confirmación de que el mensaje fue recibido y apreciado. Es un intercambio que, aunque no sea una declaración oficial, habla volúmenes sobre la conexión y el respeto mutuo que existe entre ellos. Es un recordatorio de la magia que crearon juntos y de cómo esa magia, de alguna manera, sigue inspirando a sus seguidores. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis, de este desentrañar de un pequeño, pero fascinante mensaje secreto. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que fue una simple felicitación o algo más? ¿Qué otros gestos de celebridades les han parecido significativos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy deseando leerlos y debatir sobre este interesante tema. Y si les ha gustado este vídeo y quieren que sigamos trayéndoles este tipo de contenido, no se olviden de darle un gran me gusta. Eso nos motiva muchísimo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kanyaman, de The Method de Mir, o simplemente de las historias que nos conmueven. Un abrazo enorme para todos ustedes, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.